¿Cuántos daticos hay? 50, profe. 50. Entonces, por favor, ¿cuánto nos da 1 más 3.3 logaritmo de 50? ¿Cuánto nos da eso? 6.60. 6.60. 6.60. Listo. Nosotros estamos ahí en la facilidad, ¿cierto? De que podemos aproximar, dejarlo en 6 o dejarlo en 7. Habitualmente para este tipo de fórmula se trabaja por la aproximación por defecto. Entonces, dejémoslo por el momento aproximadamente en 6. Eso no quiere decir que si alguien lo deja en 7 vaya a estar mal. No, 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 no. Eso no hay ningún inconveniente. Dejémoslo aproximadamente en 6. ¿Listo? Entonces, ese sería el número de intervalos. Ahora iríamos con la amplitud de cada intervalo. Amplitud del intervalo. Esa amplitud del intervalo habitualmente se conoce con la letra C, pero pudieron ustedes haber trabajado con otra letra, C. Y es muy sencilla la fórmula. Es el rango sobre el número de intervalos. El rango me dijeron que era 38. Y sobre 6, ¿eso cuánto nos da? 38 dividido en 6. 6.33. 33, sí, señor. Sí, señor, profe. Perfecto, listo, gracias. 6.33. Ese 6.33, a su vez, lo podemos o dejar en 6 o de pronto lo podemos aproximar a 7. Se puede una de las dos. Y entonces vienen las diferentes opciones. Dejémoslo en 7, dejémoslo en 6. Miremos con 7. Entonces, vamos a hacer una proyección de cómo nos quedarían los intervalos. Entonces, ayúdenme, por favor. Arrancamos con el 122 más 7. Eso nos daría 129. Siguiente intervalo, 129 más 7 sería 136. Siguiente, 136 más 7, 143. Siguiente, 143 a 150. Siguiente, 150 a 157. Y siguiente, 157. Eso iría hasta 164. Y empezamos el análisis. Empezamos el análisis. El dato menor es 122. Y el dato mayor es 160. Y de acuerdo con esta tablita, me subió a 164. Si subió a 164, ¿cierto? Hay una forma muy sencilla de pronto de arreglar la situación. Como aquí fueron 4 los que se pasaron, ¿cierto? Entonces los 4 los repartimos. 2 en el intervalo final y 2 en el intervalo inicial. Es decir, no arrancaríamos con 122, sino arrancaríamos con 120. Al arrancar con 120, esto terminaría en 162. ¿De acuerdo? Si esto arranca en 120, tendríamos 2 datos ficticios, ¿cierto? Y si esto termina en 162, también tendríamos 2 datos ficticios. Y sería la mejor forma de pronto ¿de qué? De repartir esa diferencia. Eso es uno. Esa es una. ¿De acuerdo? Una opción. Entonces, nos quedaría, definitivamente nos quedaría. ¿Perdón, señor? ¿Señora? 120 más 7, 127. Siguiente, 127 y 7, 134. Siguiente, 134
y 7, 141. 141 y 7, 148. Siguiente, 148 y 7, 155. Y 155 y 7, 162. Mire lo que habíamos pronosticado. Arrancamos en 120 y estaríamos terminando en 162. Primer intervalo tendría 2 ficticios y el último intervalo también tendría 2 números ficticios. Listo. Estamos mirando proyecciones. Estamos mirando proyecciones. La otra, entonces, la otra, hagámosla aquí con negro. La otra proyección, entonces, sería trabajando con una amplitud de 6. Miremos a ver cómo sale con 6. Arrancamos entonces en 120. 120 no, 122, perdón, con el original, porque aquí estamos trabajando el original. Trabajamos con 122. 122 y 6, 128. 128 y 6, 134. 134 y 6, 140. 140 y 6, 146. 146 y 6, 152 y 152 y 6, 158. ¿Cuántos intervalos tenemos ahí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, habíamos dicho que íbamos a dejar 6. Entonces quedaría en 158. Entonces, ¿qué pasa? Con 158, ¿cierto? Nos quedarían entonces, nos quedarían 2 numeritos por fuera, mire. 2 numeritos por fuera, ¿cierto? Y lo que se aconseja en lo posible es que no queden datos por fuera, porque es probable que el 159 y el 160 estén muchas veces. Entonces ahí vamos a tener ese inconveniente. Ahora, la otra opción sería repartir esa diferencia. Esto subirlo a 123 y esto subiría a 158. Nos quedaría por fuera, de todas maneras, el 122 y aquí me quedaría por fuera el 120. Entonces, los escucho de pronto, ¿cuál sería la opción más viable? La primera negra, esa no nos sirve porque es una adaptación, es decir, nos quedaría la azul, entonces nos queda repartidito y en la negra, la segunda negra, la de 158, la que termina en 158, entonces tendría ese inconveniente, que me quedan datos por fuera. Repito, sería mucho mejor, ¿cierto? Que queden sobrando datos a que queden de pronto haciendo falta, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos por la azul. ¿Qué dicen ustedes? Sí, señor, la azul está como un poco más completa y encierra todos Exacto, los muchísimo más completa números que y queda necesitamos. repartido ahí. Ahí no interesa que el 120 no esté, eso no tiene ningún problema. No importa que no esté el 121, no hay problema. Y en la parte final no interesa que no esté el 161 ni el 162 y nos queda mucho más repartido. Porque repito, la tercera que hicimos, la de 158, el problema es que nos quedan números por fuera. Listo, entonces esa sería la opción. Entonces, este estudio se va haciendo de esa forma. Hay mucha gente que llega y dice, no, lo que pasa es que la matemática es exacta y todo eso. No, aquí la estadística y la probabilidad, entonces, admiten una flexibilidad. Entonces, ahí busca lo que sea más conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a permitir borrar la primera aproximación que hicimos. ¿Listo? Ya, listo, acá. Voy a borrar esta de acá. Listo. Y esta entonces la vamos a llevar en firme. Entonces originalmente sería 120 a 127. Siguiente, 127 a 134.
Siguiente, 134 a 141. Siguiente, 141 sería a 148. Siguiente, 148 a 155. Y la última, 155 a 162. ¿Listo? Y ahora sí borro estas otras dos, ya las quitamos de ahí. Esas ya no las necesitamos. Listo. Bueno, ahora entonces, antes de seguir con esto, nos debemos dar cuenta de lo siguiente. Cuando yo digo de 120 a 170, a 127 y después digo de 127 a 134, ahí tendríamos un inconveniente cuando me salga el número 127. Algunos lo colocarían en el primer intervalo y estaría bien. Y otros lo colocarían en 127 en el segundo intervalo, estaría bien. Y no faltaría por ahí otro que llegue y lo coloque en los dos, ahí sí estaría mal. Entonces hay un truquito muy sencillito para evitar esa situación. Entonces se le colocan decimales. El primer intervalo definitivamente de 120 a 127. Segundo intervalo de 127.1. Hay otros que le colocan punto 5. Eso la verdad es que es mejor colocar el punto 1. ¿Para qué colocamos el punto 1? Para que nos quede definido que cuando me salga el 127 está en el primer intervalo y no está en el segundo, mire. Aquí lo mismo con el 134, no hay problema, le coloco 134.1, 144, 141.1, 148.1 y 155.1. Y con eso obviamos esa situación que pudiera pasar. Entonces, en esa partecita, lo que estamos hablando es de la estatura. Entonces, aquí le colocamos estatura. Listo. Pues debe colocarse realmente todos los datos. Estatura, tomada en tal colegio, tomada en tal universidad, en tal fecha, todo eso. Pero aquí coloquemos lo sencillito, estatura. Y luego viene lo que se llamaba la famosa tabulación, ¿cierto? Es muy sencillo. Entonces vamos a coger, ¿cierto? Dato por dato. Algunos lo hacen así, otros lo hacen de otra forma. Ustedes miran. Primer dato, 153. Entonces, ese 153, ¿en dónde caería? Estaría entre 148 y 155. Claro, 153 estaría ahí. Entonces, ahí en la tabulación le coloco una lineecita, mire. Y sigo, bueno, aquí ojalá no tache uno los números, más bien una comita, coloquémosle aquí 153, ya está. Luego el 123, pues 123 debe estar en el primer intervalo, entonces sería una lineecita. ¿Listo? Y para evitar, ¿cierto? Para evitar los rosarios, no es que en esta parte de la tabulación empecemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y dele y dele y dele, y cuando vayamos a contar nos equivocamos. No, conozco dos formas, ustedes la eligen. Sería primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato y quinto dato. Sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Y décimo primero y décimo segundo. Entonces, si lo hago de esta forma, fácilmente yo sé que ahí hay 12 lineecitas o 12 datos. Esa es la primera que conozco. O la otra, entonces es 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por ejemplo, ahí me doy cuenta fácilmente que aquí hay 15 y 3, 18. Entonces, no hay forma de errar. Entonces, si son tan amables, ayúdenme a colocar esa tabulación, las lineecitas de cada uno de esos. A ver, en 5 minuticos, por favor, ayúdenme.
Perdón, otros buscan, pues no soy muy amigo de eso, entonces, ¿cuántos números hay entre 120 y 127? Y los van chuleando. Esa sería la otra forma. Como ustedes gusten. ¿Ya terminó? No. Bueno. Ay, ya empezaron las visitas ya. ¿Ya terminó? Ah. Profe, ¿le puedo decir las que me salieron a mí? Ya, discúlpeme un segundito, voy a hacer este rayadito y ya tranquilo lo atiendo. Muchísimas gracias. Espéreme un segundito y ya las discutimos.
Bueno. Listo, señor. En el primer intervalo, ¿cuántos? De 120 a 4. 4. Siguiente, de 127 a 134. 8. 8. De 134 a 141. 14. 14. De 141 a 148. 15. 15. De 148 a 155. 2. 2. Y por último, de 155 a 162. 7. Señor. 7. 7. Listo. Este último rayado lo dejamos para una suma, la letra sigma. Sumemos 8 y 4, 12, y 14, 26, y 15, 41, 41, 43 y 50. Pero eso de pronto no nos garantiza que esté bien, pero si no da 50, sí definitivamente está mal. Sin embargo, sigamos mirando qué dicen otros compañeros. Nos da exactamente eso: 4, 8, 14, 15, 2 y 4. ¿Y qué? 4 no, y 7. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna cosita por ahí que debamos cambiar? Los escucho, las escucho. ¿Estamos de acuerdo? 4, 8, 14, 15, 2, 7 y 57. Y la suma nos da 50. ¿Sí está bien? ¿Qué dicen los Sí, demás compañeros? la suma da 50, profe. Sí, la suma debe dar 50. Sí, pero estamos bien de acuerdo con 4, 8, 14, 15, 2 y 7. ¿O en algún intervalo nos salió diferente? Los escucho. ¿Qué dicen? ¿Sí está Profe, bien? yo tengo una pregunta. Señora, dígame. El 134, porque hay datos que dicen 134, ¿se tomaría en la parte donde dice 127 a 134 o en el 134 a 141? El 134 iría en el segundo intervalo, más no en el tercero, porque aquí es 134.1. Ese punto 1 se deja ahí como por despistar, ¿cierto? Como dicen, por despistar al enemigo. Y eso es para que el 134 lo ubiquemos en el segundo intervalo y no en el tercero, porque 134.1 ya es mayor que 134. Entonces, ese iría en el segundo. Bueno, ¿alguien más por ahí tiene algún otro dato o exactamente es así están bien? Todos estamos de acuerdo con eso. 4, 8, 14, 15, 2 y 7. ¿Sí está bien? Sí. Echémosle una miradita al de 148, 155. O sea, 149, 155. A ver,
Echémosle una miradita a ese. El que tiene el 2. 149 a 155. Vamos a ver quiénes están ahí. 153 sería 1. Este 120 no nos sirve. 130 tampoco. 147 tampoco. 138 tampoco. 37 tampoco. 34 tampoco. 31 no. 147 no. 138 tampoco. 128 tampoco. 34 tampoco. 148 no. 125 no, 139 no, 146 tampoco, 145 no, 148 no, 135 no, 152 sí, 128 no, 46 tampoco, 43 tampoco, 38 tampoco, 38 tampoco, 22 no, 46 no, 37 no, 51 sí. 45 no, 24 no, 32 no, 38 tampoco, 44 tampoco, 41 no, 37 no, 46 no, 138, aquí le faltaba una coma, 138 no, 146 tampoco, 152 sí, 136 no, 160 tampoco, 159 tampoco, 57 no, 150 sí, 160 tampoco, 142 no, 148 no y 130 tampoco. Entonces, ¿cuántos encontré? 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Y aquí habíamos dicho que eran únicamente 2. Nos toca hacer eso bien. ¿Qué otros números? Si ese no cuadra, pues tampoco cuadrarían los otros. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, unos que eran del quinto intervalo, los colocamos o bien en el sexto o bien de pronto en el anterior o en uno cualquiera. ¿Quién tiene algo más por ahí? A ver. ¿Qué otros numeritos? ¿4 está bien? Ese 4 creo que está bien. El 8. Ese 4 está bien. Sí. El 8. ¿Será 8 o será 9? ¿Este 14 estará bien? ¿O a alguien le salió diferente? Díganmelo, tranquilo, estamos mirando. ¿Algún 13 por ahí? El de 15 probablemente esté bien. El de 2 dijimos que era 5 y este último parece que es 4 nada más. Entonces echémosle la mirada al último. Entonces al último lo vamos a reseñar con rojo, vamos a reseñarlo. ¿Quiénes están ahí? De 156 a 162. Entonces voy a borrar acá esto. De 156, porque el 155 no está ahí, a 162. Y me ayudan por favor a mirar. Listo. Estos que ya chulié, esos ni los miro. 23 no, 29, 32, 47 no, 38, 30, 34, 31 no, 47, 38, 28, 34, 48, 25, 39 no, 46 tampoco, 45, 48 no, 35 no, 52 no, 28 no, 46 tampoco, 43 no, 38 no, 38 no, 22 no, 46 tampoco, 37 no, 51 tampoco, 45, 24,
32, 38, 44, no. 41, no. 37, 46, 38, 46, no. 52 tampoco, 36 no. 160 sí. 159 sí. 157 sí. 150 no. 160 sí. 142 no hay más. ¿Cuántos hay? 4. 1, 2, 3 y 4. Sí, señor. Entonces era lo que habíamos dicho acá. 4. Entonces ya tenemos este 4 fijo, este 5 fijo, el 4 este, que ese también nos da fijo. Miremos por favor estos dos. El de 9 para el segundo intervalo, que aquí habíamos dejado 8, y el de 13 el 13 del tercer intervalo. Miremos, ayúdenme a mirar por favor el segundo, no más. O sea, miren, números que hayan entre, que estén considerados entre 128 y 134. Por favor. 128 a 134. Profe, hay 9. Ahí está. Señora, ahí es ¿perdón? 9. Ahí son 9, ¿cierto? Ahí da 9 datos, profe. No... 9 datos, listo. Entonces, serían definitivamente 4, 9, 13, 15, 5 y 4. Parece que esos son los correctos. Pues aquí lo hice yo unas 2 veces y lo estuve comprobando. Entonces, parece que eran esos datos. Repito, el hecho de que sumen, este es 4, el hecho de que sumen los 50 no quiere decir que está bien, no. Pero definitivamente, si no me da 50, sí está mal, porque son 50 datos. Pero repito, así tocaría bien colocaditos. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente. Entonces, esto es lo que se llama F sub I. Eso se llama realmente la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se presenta un dato. Entonces, aquí fácilmente entendemos que son 4 niños que están entre 120 y 127. 9 niños que están entre 128, aquí por el punto 1, 128 y 134, y así sucesivamente. Listo, despacito. Miren a ver si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, por favor. Naturalmente, esa tabulación hay que hacerla con mucho cuidado, porque de pronto colocamos un dato donde en un intervalo que no es, y entonces ahí pues viene el error. El error porque después, como lo coloco en otro lado, parece que estuviera bien porque me sumó 50, pero realmente está mal, tiene defectos. Listo, esa es la frecuencia absoluta. Ahora, entonces de aquí sacamos la frecuencia absoluta acumulada, que eso ya es con mayúscula. Es muy sencillo. Primer dato sale como está, 4. Vamos a hacerlo como con otro color para que quede eso. Dejémosle aquí este de acá. Entonces, primer dato, como está, 4. Y vamos acumulando esta frecuencia. 4 más el siguiente dato, más 9, 13. 13 y 13, 26. Siguiente, 26 y 15, 41. Siguiente, 41 y 5, 46. Y 46 y 4, 50. Listo, miren. Eso es lo que se llama frecuencia absoluta acumulada. Y esa frecuencia sirve para trabajar la mediana, para trabajar cuartiles, deciles y percentiles. Ahorita hablamos un poquito de eso, un poquito. Estamos recordando nada más, no es más lo que estamos haciendo. Entonces ya tengo frecuencia absoluta acumulada. Ahora entonces trabajamos lo que es
la frecuencia relativa. La mayoría de personas lo trabajan con H minúscula sub I, H sub I. Entonces, esto se refiere al porcentaje. Entonces, nosotros lo vamos a dar en porcentaje. Entonces, simplemente es dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos, que en este caso serían 50 y se llama N. Y eso va multiplicado por 100. Entonces, ayúdenme y me dan dando los datos. Por favor, 4 dividido en 50 y multiplicado por 100. ¿Cuánto nos da? 8, profe. Perfecto, gracias. Siguiente, 9 dividido en 50 y por 100. 18. Perfecto. Siguiente. Profe, una pregunta. ¿Qué significan las dos iniciales de arriba? Perdón, a ver, es que está como medio defectuosa esa H y eso. Espérese, ya le coloco bien eso. Es que está defectuoso, harto defectuoso. No, solo necesito el nombre, por Es favor. H Yo la sub I. veo bien. Sí, H sub I. Pero eso Ya está en porcentaje. Sí, pero ¿eso qué es para qué? Esa es la frecuencia relativa y significa el porcentaje. ¿Qué significa? Que el 8% de los niños tienen una estatura entre 120 y 127. O en otras palabras, el 8% de los niños son los más bajitos, para decirlo de otra manera. Eso, listo. Seguimos, por favor. Ya estamos con el 9. Ahora el 13, por favor. 13 dividido en 50 y por 100. 26, profe. Perfecto, gracias. Siguiente. 15 dividido en 50 y por 100. 30. Perfecto, gracias. 5 dividido en 50 y por 100. 10. Perfecto. Y por último, 4. Ya lo teníamos. 4, eso nos da 8, que es igual al primer dato. Listo. Esa es la frecuencia relativa. Repito, por ejemplo, aquí se da uno cuenta que el 30% de los niños entonces están con estaturas entre 142 y 148. Entonces ya va a nivel de porcentaje. ¿Listo? Y lo otro entonces sería esta misma pero mayúscula. Frecuencia relativa acumulada. Pues acumular la relativa a esta. Entonces sería 8. Primer dato sale como está. 8 y 18, 26. 26 y 26, 52. 52 y 30, 82. 82 y 10, 92. Y 92 y 8, 100. Claro que ahí ya tiene que darme el 100%. Como apunte, estas acumuladas, es decir, la frecuencia relativa acumulada, esta, y la frecuencia absoluta acumulada, esas son las que sirven para hacer ojivas, una clase de gráficas, ojivas. Listo. Bueno, y viene, algo lo va a colocar con rojo porque eso es súper importante. Eso se llama X sub I. Se llaman las marcas de clase, y es muy sencillo sacarlo y ayúdenme por favor. Sería la frontera inferior de cada intervalo más la frontera superior y dividido entre 2, por favor. 120 más 127 igual y dividido entre 2. ¿Cuánto nos da eso? 123.5. Perfecto, 123.5. La siguiente, aquí no le consideramos el punto 1, no. 127 más 134 igual y dividido en 2. 130.5. 130.5, gracias. Siguiente, 134 más 141 igual dividido en 2. 137.5. Perfecto, gracias. 141 más 148 igual y dividido en 2. 144.5. Perfecto.
148 más 155 igual y dividido en 2. 151.5. Perfecto. Y la última, 155 más 162 igual dividido en 2. 158.5. 158.5. Eso se llaman las marcas de clase. Y la marca de clase es el dato representativo de cada intervalo. Por ejemplo, si yo voy a hablar del primer intervalo, en lugar de ponerme a decir el intervalo entre 120 y 127, entonces digo el intervalo cuya marca de clase es 123.5. Recordando por allá como lo del colegio, este 123.5 sería como el representante de curso, es decir, la persona que representa ese intervalo. Esas son las marcas de clase. ¿Listo? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Aquí estamos haciendo un recuento, yo voy relativamente rápido. Si hay alguna preguntita, recuerden que no duden de pronto en hacerla, desde que sepa la respondemos. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosita? Ya tenemos esos datos ahí básicamente. Ahora sería esto, las medidas de tendencia central, ¿cierto? Bueno, una es la media aritmética o simplemente la llaman la media y es X barra o lo que uno conoce común y corriente como el promedio. El promedio. Hablemos de notas, hablemos de notas. Por ejemplo, una persona que en un parcial saque 4, en otro saque 3, ¿cuál sería la media aritmética o el promedio ese? 4 una nota y 3 la otra. 3.5, profe. ¿De dónde sale el 3.5? De 4 más 3, 7 dividido en 2 sería el 3.5. Entonces, aquí se utiliza una fórmula parecida. Entonces, es sumatoria, ¿cierto? ¿De quién? De f sub i por x sub i sobre n. Es decir, el promedio de f sub i por x sub i. Entonces, nos toca crearle esa ¿qué? Esa columna. Entonces, creémosla, coloquémosle aquí el nombre. Es f sub i por x sub i. F sub i por x sub i. Bueno, entonces sería f sub i 4 y x sub i, yo les voy diciendo, por favor, ayúdenme, sería 4 por 123.5. 494. Profe, qué pena, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, señora. Es que me confundí un poquito en la X sub I. ¿Cómo sale la X sub I? Ah, ya. Sí, listo, perfecto, está bien. Se llama la marca de clase y es el intervalo representativo. ¿Cómo se saca? Se saca, estoy hablando de los intervalos, se llama frontera inferior. ¿Cuál es la frontera inferior en el primero? 120 más frontera superior. La frontera superior es 127 y todo dividido entre 2 y así para todos los intervalos. ¿Sí está claro? Frontera inferior más frontera superior, todo sobre 2. De esa manera sale. ¿Está bien? Por ejemplo, esta de acá sería... Dividido, o sea, 120, perdón, profesor, 120 Señora. más 127 Sí, señora. dividido en 2 me da 183,5. Le Mire. das igual primero y después lo divide en Perdón. 2. Mire, sí, está bien. Mire qué es lo que pasa. Si su merced programa la calculadora así, 120 más 127 dividido en 2, entonces ella ¿qué hace? El 127 lo divide en 2, que le daría como 63.5.
Y ese 63.5 luego lo suma con 120, por eso le da el 180. No, si yo no quiero, aquí me toca es, como yo le estaba dictando, 120 más 127 igual y luego dividido en 2. Si no lo quiero hacer así, se puede, abro paréntesis y sería 120 más 127, cierro el paréntesis y dividido entre 2. Esas dos sí son correctas. ¿Está bien? Sí, profe, ya, gracias. Listo, con gusto. O si no, hay otras calculadoras que he visto que tienen acá, es decir, sirven para colocar aquí numerador y aquí denominador. Entonces uno llega y le coloca aquí 120 más 127, baja el cursor y aquí le coloca el 2 y entonces ella le da ese valor. ¿Sí está bien? Hay algunas lo tienen, algunas. ¿Listo? Bueno, seguimos. Perfecto. Así es. Pregunten lo que necesiten preguntar desde que yo sepa con mayor gusto. Y si no lo sé, pues lo consultamos. Eso no hay ningún problema. Eso no hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, estábamos en trabajando el FI por XI, es decir, la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces, la primera fue 4 por 123.5, me dijeron que daba 494. La siguiente sería 9, por favor, por 130.5. ¿Cuánto nos da eso? 1174.5. Listo, gracias. Siguiente. 13 por 137.5. 1787.5. Listo. Siguiente. 15 por 144.5. 2167.5. Perfecto. Siguiente. 5 por 151.5. 757.5. Listo. Y por último, 4 multiplicado por 158.5. 634. Perfecto, 634. Ya tenemos esa, pero nosotros realmente necesitamos es la suma de eso. Si son tan amables, entonces sumemos esta columna. ¿Listo? Yo, si Sí, gustan, les señor. voy dictando. Ahí tienen en pantalla, deben tener 634, ¿sí? Señor, Sí, Profe, profe. hace segundo está mal, ¿no? perdón. 7015. ¿Ya la tienen? Si quiere me lo dicta, profe. Listo. Está 634 Sí, más 757.5 sí, señor. más 2167.5, Sí, 1782.5, no, 1787.5, perdón, sí, 1174.5 sí. y 494. 7015.2. 7015.2. Y ahora sí podemos hacer lo que estábamos calculando nosotros. Entonces, la sumatoria de los F sub I por los X sub I ya la tenemos, que es 7015.2 dividido entre el número total de datos, que es 5. Por favor, ¿cuánto nos da eso? 1403.04. Perdónenme un segundito que estaba ¿No borrando. sería 50? 50. ¿Mil ¿En qué? 50? 50, perdón. 7015.140.304. 140.3. 304. 304. Dejémoslo como 3. Listo. Entonces, esa sería la media aritmética. Entonces, ¿eso de qué nos hablaría? De que el promedio de las estaturas está en 140 centímetros. ¿Qué significa eso?
que si yo tomo un niño al azar, un niño cualquiera al azar, entonces la estatura está poco más o menos en 140. Eso es lo que está diciendo. Un poco más o un poco menos, ¿de acuerdo? Pero estaría cercano a 140. Estas se llaman medidas de tendencia central, media aritmética. Por favor, Clarita, ¿o hay alguna pregunta de esa? Estamos recordando nomás. ¿Listo? Bueno, perfecto. Viene la siguiente, la moda. Eso sí lo saben ustedes. ¿Qué es la moda? Cuando decimos que un peinado La está de estatura moda, ¿qué que significa? más se repite. El que más se Sería repite. como Exacto. Entonces, buscamos el que tenga la mayor frecuencia. ¿Quién tiene la mayor frecuencia? Este 15 de acá, ¿cierto? La frecuencia mayor es 15, pero esa no es la moda. La moda viene a corresponder a el X sub I de ese intervalo, la marca de clase. O sea que la moda sería 144.5. Coloquémoslo como MO. 144.5. Es decir, es la marca de clase del intervalo que tenga mayor frecuencia. Esa sería la definición. Para este caso, el que tiene 15, ¿cierto? Bueno, 144.5. Y por último, entonces nos faltaría la mediana. Recordemos que es la mediana. Voy a graficar la situación. Voy a suponer que estos son los datos. Ahí están los datos y están bien organizados. Entonces, si yo voy a ubicar la mediana, entonces la mediana quedaría por acá. Significa que menores que el dato esté rojo, menores que la mediana, hay un número determinado de datos y por la parte de arriba el mismo número. Es decir, es el dato que divide en dos partes iguales, los datos totales. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, coloquémosle números a esto. Este es, ¿qué? Coloquémosle 20. Y este otro, aquí coloquémosle un 40, ¿cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, de un puntaje determinado, estoy hablando de un puntaje en una prueba, si por ejemplo sacó, y aquí supuestamente sería 30, ¿de acuerdo? Si aquí sacó menos de 30, entonces estaría clasificándolo de pronto entre los de menor rendimiento. Y si alguien sacó, por ejemplo, un 35, estaría en los que tienen más rendimiento. Entonces se puede clasificar para dos. Lo mismo sucede si lo trabajo acá y lo trabajo acá, miren. Entonces, esto ya se llaman cuartiles, cuartiles. Este sería el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y cuarto cuartil. Entonces le van colocando nombres. A este primero son los más maluquitos. Entonces, los de bajo desempeño, por ejemplo, le colocan un nombre ahí todo sofisticado, de bajo desempeño. Los siguientes, de desempeño regular, le colocan el nombre. Este de superior, por ejemplo. Y los de aquí para arriba, superior alto. Le van colocando un nombre. Entonces, sirven para clasificar a cada uno de los muchachos en caso de puntajes, ¿cierto? En caso de puntajes. Aquí estamos hablando de estaturas. Entonces, en ese caso, lo mismo. Los bajitos, bajitos, los menos bajitos, los más altos, los altísimos, ahí le colocan cualquier nombre y listo. Esta mediana, entonces, es un poco diferente para calcularla. Mírenla despacitico y me van preguntando, por favor, en caso que no entendamos algo. Primer dato, primer pasito para esta mediana. Entonces, tomamos el número de datos y lo dividimos en dos. ¿Por qué lo divido en dos? Porque es la mediana y mediana significa la mitad. Yo estoy buscando como la mitad buena o la mitad bajita y la mitad alta. Entonces, por eso se divide en dos. Entonces sería 50 dividido en 2, 25.
Me vengo con este 25 para
¿Me escuchan? Vamos a ver, se borró, fue todo. Sí, se borró, fue Señor, todo. tranquilo. No, estos son los avatares de esta vaina, mano. Espere a ver si tengo por aquí algún apunte y eso. Estábamos, era con la mediana, ¿cierto? Voy a sacar aquí a ver los datos. A sacar los datos. ¿Se ve compartida la pantalla? No. Señor. Parece que no. ¿Se ve compartida la pantalla? No. ¿Se ve compartida la pantalla? Hasta ahora está cargando, profesor. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Esperemos un segundo. Me avisan, por favor. A colocar ahí. Ya, profesor. Bueno, listo, gracias. Yo voy a sacar algunos daticos a ver lo que alcancemos, a ver. Infortunadamente se nos cayó mal. 127 a 134. 134 a 141. 141 a 148. 148 a 155 y 155 a 162 y arreglamos esto. A ver, este 5, a ver, este 5 va acá y este 4 va acá. Ya parece que está bien. Bueno, ¿qué más necesitábamos? El F sub I. Aquí más arribita. Este es el F sub I y este es el F sub I acumulado. Voy a volverlo a acumular. 4, 13, 26 y 15, 31, 36. Oh, no. 4, 13 y 13, 26, 41. Es 41. 41, 46 y 50. ¿Cierto? Bueno, ya con eso alcanzo a sacarlo, listo. ¿Qué es lo que queremos sacar? La mediana, ¿cierto? Mediana. Esa mediana, pues trabajémosla como ME. Decíamos que el primer paso es dividir el total de datos entre 2, o sea, 25 entre 2, 50 entre 2, 25. 50 entre 2, 25. Listo, ahí vamos, ¿cierto? Bueno, venía el segundo paso. Tomamos este 25, ¿cierto? Y venimos y lo tratamos de incorporar acá en la acumulada. Entonces sería 4 para 25 está muy pequeño. 13 para 25 está pequeño. Y 26. Pero lo que sucede que yo debo es involucrar allá es 25 y este ya se pasa. Entonces llego hasta acá, ¿cierto? Pero la mediana va a estar en este intervalo, miren. Aquí es donde va a estar la mediana. Entonces, ayúdenme a mirar ahí. ¿Cuánto le falta a 13 para ser igual a 25? ¿Faltan cuánto? 12, profe. 2. Señora, faltan 12. Entonces, estos 12 lo interpolamos.
interpolamos. Lo interpolamos en ese intervalo. ¿En cuál intervalo? En el intervalo 134 a 141. ¿Cómo? Pues con una regla de 3 muy sencilla. Entonces, la amplitud de este intervalo de 134 a 141 hay 7. Entonces decimos 7 equivalen a la frecuencia absoluta que tenga ese intervalo, que es 13. A 7 le corresponde 13. Y ahora a 12, ¿cuánto le corresponde? Una regla de 3 sencillita, mire. 7, que es la amplitud del intervalo, tiene una frecuencia absoluta de 13. Y el dato que yo quiero interpolar, que quiero meter ahí, que es 12. 12, ¿a cuánto corresponde? Y listo, una regla de 3 simple, directa. Entonces, multiplico 7 por 12 y lo divido entre 13. Por favor, ¿cuánto nos da eso? 6.46. 6.46. Dejémoslo 6.4 para no ponernos con tantos decimales. 6.4. Eso sería el resultado de la interpolación. Ahora sí, hallamos la mediana, perdón. La mediana, entonces esa mediana sería igual a la frontera inferior del intervalo, que tenemos resaltado allá, el que va a contener la mediana, que es el morado. Coloquémosle ahí el morado por colocarlo de alguna forma. Frontera inferior más el 6.4. Señora. Qué pena. Bueno, donde su merced colocó que faltan 12, ¿de dónde sacó ese 12? Listo, sí señora. Ya lo miramos. Listo. Déjeme terminar esto y ya hacemos lo otro. La frontera inferior de este intervalo sería 134. Más 6.4 sería 140.4. Esa sería la mediana, 140.4. Y hacemos todo el proceso completo. ¿Listo? Bueno, primer pasito, número de datos sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Decíamos porque estamos hallando la mediana. Si fuera algún cuartil que estuviéramos sacando, lo dividíamos entre 4. Si fuera un decil, lo dividimos entre 100. Y si fuese un percentil, entonces sería entre 100. Esta es la mediana, entonces entre 2. N sobre 2 es 50 sobre 2, me da 25. Este 25 lo traigo aquí a esta frecuencia acumulada. ¿Listo? Decíamos, 4 es muy poquitico, 13 es muy poquitico, pero 26 ya se pasa. Recuerde que el dato que estoy involucrando, metiendo ahí, es 25. Entonces, realmente llego hasta 13, ¿cierto? Llego hasta 13. Entonces, la pregunta es, a 13, ¿cuánto le hace falta para llegar al 25? Serían 12. Estos 12 son los que interpolamos en este intervalo, que son los 12 que su merced me estaba preguntando. Mírenlo acá, 12. ¿Está bien? Entonces monta una regla de 3 de la siguiente forma. La amplitud del intervalo, es decir, lo que hay de 134 a 141 es 7. Y recuerde que todos los intervalos nos quedaron de 7. Nosotros los dejamos todos de 7. Entonces, para 7 hay una frecuencia de 13. Mírenlo, acá está, de 13. Y ahora lo que yo voy a interpolar, quiero interpolar 12. Dentro de esos 13 yo voy a meter 12. ¿A cuánto corresponde? Y ese X, entonces el 13 nos queda dividiendo 7 por 12 sobre 13, nos da 6.4. Ese 6.4 es el resultado de la interpolación. Entonces, el 6.4 se lo sumo a la frontera inferior de ese intervalo. 134 más, sí, aquí no lo escribí, 134 más 6.4 me da el 140, que este corresponde a la mediana.
Si yo coloco el 140, ¿dónde? Si el 140 quedaría colocado por acá, porque aquí es 134 y aquí es 141. Entonces, el 140 está por acá. Entonces, por encima del 140 hay exactamente el mismo número de niños que por la parte de abajo. La misma, me divide en dos exactamente ¿qué? El número de datos ahí. Esa es la mediana. No sé si esté clarita, por favor. Díganme. Ya tenemos la media aritmética o simple media, la moda y la mediana. Nos quedaría haciendo falta únicamente lo que es la varianza y la desviación típica, pero no quiero abusar de ustedes. Díganme si hay alguna preguntita. Me van a disculpar lo rápido que trabajamos. Estábamos haciendo un recuento, era como para que ustedes entraran como en la onda esa de la estadística. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna No, pregunta? profe, no, señor. ¿Listo? Bueno. Bueno. Bueno, vamos a ver, es que siempre nos demoramos un tantico. No, y se nos perdió. Lo que pasa es que se nos perdió no sigo por la cuestión de que se nos cayó todo se nos cayó todo el ¿qué? Todo el cuadro ese, y eso se va haciendo así en forma secuencial, pero eso sucede. De pronto, pues ahí miramos a ver si en la próxima clase, pues damos un retoquecito de esto, pero pues no vamos tan al fondo, sino que ya empezamos con el cuadro un poquitico más adelantado. Díganme si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación. ¿Fue muy rápido la clase, muy rápido o no? Excelente explicación. No aprendí todo el semestre pasado en una hora. Ah, listo, listo. Ahí se nos cayó eso, pero son los avatares de eso. Listo. Entonces, Dios mediante, entonces nos vemos la semana entrante. Por hoy, entonces, les agradezco. No les quiero quitar tiempo a ustedes. Les agradezco y que pasen un resto de noche feliz. Hasta mañana y muchas gracias. Gracias, profe, Dios lo bendiga. A ustedes. Que Hasta estén mañana, igualmente. señor. Gracias, profe. A ustedes. Gracias.